Digamos que el hombre no es solo deseo, sino que su deseo principal es el deseo de recibir placer. Si pienso en mí, tengo mil y un cosas que deseo además de obtener placer y deleite. Por ejemplo, quiero estudiar algo, quiero evolucionar, quiero crear. ¿Dónde ubicamos todas estas cosas si tomamos la definición de que el hombre quiere obtener placer y deleite? Están dentro de tu deseo de recibir. El deseo de recibir es el deseo de disfrutar. Por lo tanto, tú quieres disfrutar de todo tipo de formas, las cuales, también ellas, se desarrollan cada una según su característica. Si ahora quiero aprender de ti la sabiduría de la Kabbalah, entonces, ¿está relacionada con el placer y deleite? Claro, ¿para qué lo haces? ¿Para evolucionar? ¿Para evolucionar qué? Esta sabiduría me parece interesante. Para disfrutar y nada más que eso. Esto explica el hecho de que la esencia del hombre es el deseo de recibir. Así es. Hay una envoltura de otras mil y un cosas, pero en esencia es deseo de recibir. Sí, En el hedonismo explican que el hombre es hedonista por naturaleza. ¿La Kabbalah también califica al hombre de esta manera? no hay duda que nuestra naturaleza es deseo de recibir, deseo de disfrutar, deseo de satisfacernos, cada uno según su naturaleza. Si me desarrollo con la ayuda de la sabiduría de la Kabbalah, entonces los cambios en mi vida residirán en el tipo de placeres que me gustaría recibir y recibiré. Al estudiar la sabiduría de la Kabbalah, eliges cada vez que es más digno de disfrutar. Esto es lo que hacemos toda nuestra vida, elegir qué disfrutar. Es toda la creación. Hay una frase chocante en el Kabbalah, incluso espantosa, que dice que quien tiene 100 quiere 200. Es decir, si conseguiste algo, entonces querrás el doble. Si yo deseo recibir placer y deleite, quiero 100 y he conseguido 100, entonces, ¿por qué siempre termino sintiéndome insatisfecho de lo que ya he logrado? En el nivel inerte, el deseo de recibir no cambia y no evoluciona. El vegetal vemos que ya se desarrolla y por eso se le llama planta. El animal no solo crece, sino que también está vivo, es decir, va cambiando en todo tipo de características. Se mueve de un lugar a otro. Se construyen otras cosas como un hábitat, más de lo que la naturaleza le entrega. Los seres humanos están aún más desarrollados porque se desarrollan también en las formas de la ciencia, la educación, la cultura, etc. Además de lo que ya tienen de la naturaleza. ¿Y si logro algo especial? Entonces disfrutas de eso. ¿Por qué se dice que el que tiene 100 quiere 200? Es el programa que se encuentra en nosotros, que nos obliga todo el tiempo a desarrollarnos y desarrollar nuestro deseo de recibir. No es suficiente para nosotros lo que recibimos de la naturaleza. Nosotros queremos más. Entonces, miramos a los demás y vemos lo que disfrutan y también queremos disfrutar de lo que tienen ellos. Constantemente estamos aprendiendo cómo podemos llenarnos más. ¿Por qué está constituido de esta manera? Para desarrollarse y descubrir el deseo de recibir en niveles superiores y así alcanzar el estado en el que yo, finalmente, aprenderé cuál debe ser el resultado, ¿Cuál debe ser el resultado? que recibiré toda la realidad. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo podemos recibir toda la realidad? Tienes que desearlo. Entonces, primero hay que alcanzar el deseo de recibir toda la realidad.
¿Cómo vas a recibir si no tienes el deseo de recibir? Como podemos ver en nuestras vidas, algunas personas están satisfechas con lo que tienen, otras se desarrollan un poco más y hay quienes se desarrollan más aún. Un hombre grande, ¿por qué es grande? Porque el deseo con el que nació y en el cual se ha desarrollado es un deseo ilimitado. Y aquí reside la pregunta, ¿qué hace con su deseo? ¿Desea limitarlo porque tiene suficiente o está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de llenarlo? Una vez escuché decir que la sabiduría de la Kabbalah es llamada así porque es la sabiduría de cómo recibir. Con esta sabiduría aprenderemos a resolver el problema de quien tiene 100 y quiere 200 y todo el tiempo está insatisfecho. Esta sabiduría te enseña lo que realmente puedes recibir, ¿Qué es lo que realmente puedo recibir? toda la realidad. ¿Cómo? Primero hay que querer. ¿Cómo desarrollarás el deseo de recibir toda la realidad? Esta es precisamente la sabiduría. Cómo llegar al estado en que quieras recibir toda la realidad. Hasta ahora hemos hablado de que el hombre, su esencia, es deseo de recibir, pero a veces me apetece ser voluntario, ayudar, brindar amor a alguien, y viene del corazón, no para recibir algo. ¿Dónde se encuentra esto respecto a la definición que en esencia soy deseo de recibir? ¿Por qué aquí le estoy mostrando situaciones en las cuales tengo ganas de brindar, de hacer el bien? No importa lo que hagas, sino lo importante es la naturaleza de la acción, que es el placer. ¿Mi placer? Sí, claro, Porque me siento bien con eso. incluso cuando das. Sí, Hay personas que suelen donar cosas muy grandes, pero sienten que disfrutan con eso. es decir, la acción no es importante, pero si el motor interno funciona y se llena de placer y gozo, entonces, ¿esta puede tener diferentes expresiones? Sí, En Kabbalah nos enseñan, y también lo mencionaste antes, que el Creador no tiene deseo de recibir para sí mismo. Él solo quiere otorgar el bien. ¿Por qué yo no puedo ser como el Creador? porque somos deseo de recibir y somos incapaces de otorgar. Si ya estamos listos para dar a alguien, entonces estamos dispuestos a dar solo porque lo amamos, porque es cercano y por lo tanto es importante darle, porque para nosotros es mayor el placer de darle que de recibir. Esto puede suceder también con alguien que no conozco personalmente, pero me siento bien con el hecho de haberle dado incluso a un extraño. Sí, Y cuando dicen que el Creador no tiene deseo de recibir para sí mismo, sino solo de otorgar, ¿qué desea el Creador? es una realidad diferente y nosotros no la entendemos, no la sentimos, no podemos reconocerla, excepto por lo que se llama te conoceré a través de tus acciones. ¿Qué significa eso? Si comenzamos a otorgar y la sabiduría de la Kabbalah nos lleva a un estado en que si somos capaces de otorgar, entonces comprendemos que esta es la esencia del Creador, que esta es la acción del Creador. Podríamos decir que el Creador tiene deseo de otorgar, hacer el bien, Sí, y nos creó con el deseo opuesto, con el deseo de recibir para nosotros mismos. sí, ¿Por qué nos hizo opuestos a Él? para que a partir de esta oposición lo conozcamos, lo entendamos, nos acerquemos a Él, nos asemejamos a Él y entonces seremos llamados Adam, hombre, semejante al Creador. ¿Es una especie de proceso de cambio? Sí, ¿Yo cambio mi esencia? tú no cambias tu esencia.
porque tu esencia sigue siendo el deseo de recibir, que es lo opuesto al Creador. Pero, en función de esta esencia, tú adquieres una nueva forma, que es llamada semejante al Creador. ¿Qué forma? Otorgamiento, dadivosidad, amor. ¿Es diferente al hecho de que hoy soy voluntario? No sé dónde eres voluntario y qué haces. Casualmente estoy en un centro de asistencia de urgencia médica, pero hay muchas personas que son voluntarias en muchos otros lugares. ¿Son similares al Creador? En absoluto. Explícame la diferencia. Porque en lugar de ofrecerte como voluntario, tu voluntariado es para llenar tu ego. Quieres protegerte. Y por lo tanto, ese voluntariado no es para otorgar, para asemejarse al Creador. Entonces, ¿qué es ese desarrollo que tú llamas con el fin de otorgar? ¿Ser semejante al Creador? Estas son realmente acciones de otorgamiento y no tengo nada que ver con los resultados. ¿Hay etapas de desarrollo aquí? Sí, Dime cuáles son sus principales. En mi esencia soy deseo de recibir goce y placer. ¿Cuál es el siguiente paso? en el siguiente paso reduces tu deseo de recibir goce y placer. ¿Qué significa restricción? Lo reduces y no quieres recibir nada de eso que te genere placer. ¿Cuál es el siguiente paso? En cierta medida, comienzas a ser otorgante. ¿Qué significa otorgante? Es cuando tú sientes al otro lo que quiere y haces lo que él quiere, ¿Por qué me conviene? porque con eso adquieres la equivalencia de la forma con el Creador. ¿Qué significa esta palabra? Con esto eres semejante al Creador, ¿Y en qué me beneficia eso? en sentir algo de lo que el Creador siente. ¿Qué siente el Creador? La sensación del Creador se llama luz. Cuando haces una acción como el Creador, sentirás ese estado llamado luz. ¿Eso es bueno? Sí, ¿Por qué? porque con eso te asemejas al Creador. ¿Qué tan bueno es? En la medida que puedas dar de ti mismo a los demás. Lamentablemente nos acercamos al final del programa y quisiera resumir. De los conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah, tomamos hoy el concepto de deseo de recibir, Ratzon Lekabel. En resumen, ¿qué es el deseo de recibir? Toda la creación, desde su principio hasta su fin, aparte del deseo de recibir, todo lo demás lo recibimos del Creador. El deseo de recibir fue creado de la nada. No existía antes de la creación. Y toda la creación es que el Creador, de cero, de no existir anteriormente, creó el deseo de recibir y todas las demás formas que el deseo de recibir atraviesa pertenecen ya a la propia sabiduría de la Kabbalah. ¿Qué deseas para mí como persona que comience a estudiar esta sabiduría en mi desarrollo espiritual con respecto a mi deseo de recibir? Entra, lee, escucha. Tenemos un archivo, una biblioteca para todo, que está arreglada correctamente para que no te confundas y puedas hacer de ti un Adam, una persona. Se llama Adam al que se hace semejante al Creador. Éxitos.